Hola amiguitos, Buenas, buenas. bienvenidos a un parche entre panas. En el parchecito de hoy queremos hablar de una experiencia por la que muchos hemos pasado alguna vez, y es emigrar. Sí, todos hemos tenido que comenzar desde cero, ya sea en otra ciudad o en otro país, por decisión propia o por un plan que hayamos creado, o incluso por situaciones ajenas a nuestra voluntad, o conocemos a alguien que lo hizo. Indiscutiblemente no es una experiencia fácil, sean los motivos que sean por los que decidiste ir en esa dirección. Para mí la experiencia no fue decisión propia. Hubo mucha influencia familiar y además la situación económica y política que se estaba viviendo en el país de donde yo vengo, en Venezuela, en Caracas específicamente, el año en el que yo emigré, en el 2017, sí. El año en el que yo emigré fue un año bastante fuerte porque habían fuertes protestas en contra del gobierno y todos los días había una marcha, una concentración, una protesta. Muchas veces cerraban estaciones de tren y entonces el tema del transporte era muy difícil ir a trabajar porque cerraban las estaciones, trancaban la autopista, trancaban calles. Y entonces muchas veces tocaba caminar y en esa caminata te tocaba atravesar puntos de concentración de protesta en los que posiblemente habían enfrentamientos entre la Guardia Nacional o policía y los protestantes. Bombas lacrimógenas, perdigones, X, Y, Z. Y pues mi familia estaba bastante preocupada por mí y nerviosa, porque además yo siempre mostré una postura en contra del gobierno abiertamente o sea, era público, pues era miembro de un partido político, trabajaba para el gobierno, sin embargo, no era un secreto. Yo no mantenía en secreto que no estaba de acuerdo con el gobierno. Y de hecho, esa fue la razón por la que me despidieron. Un despido injustificado y busqué como que la manera de hacer justicia de alguna manera u otra, pero o sea, ante los entes gubernamentales que pudieron haber hecho algo, al ellos darse cuenta que yo venía de otro ente gubernamental, automáticamente le prestaban menos atención al caso o lo remitían como que a un caso perdido. Y pues esa fue la situación que viví antes de emigrar. Eh, Obviamente no fue una migración planificada como en el caso de muchas otras personas. Yo nunca pensé o imaginé terminar viviendo en Nueva York. Siempre imaginé mi vida como de otra manera. Sin embargo, estoy muy agradecida por las oportunidades que se me han brindado acá en Nueva York. El tema de la evolución personal ha sido fuerte, o sea, el proceso de adaptación al principio no es fácil empezar de cero en una nueva ciudad, pero es de esos momentos que te hace sentir tan incómoda en la vida que te obliga a avanzar. O te mueves o te mueves, o creces o creces. Wow, amiga, de verdad que te admiro porque, bueno, cada persona tiene su historia de fondo y he sido testigo de que has tenido un proceso bastante admirable. Y no es fácil. Puede, digamos, que verse afuera como que, ay, qué chévere, ya vive en Nueva York, la capital del mundo, pero no es fácil vivir ahí. Para nada. ¿Qué dirías tú de esa experiencia que tuviste al llegar y ahora cómo estás viviendo en Nueva York? Ha sido un gran cambio. O sea, la Verónica que llegó a este país, a esta ciudad hace casi 5 años ya, no es la misma que está hoy aquí. Y no creo que no se parece en nada. El estilo de vida que yo tenía en Venezuela al que yo tenía aquí es totalmente diferente.
el trabajo que yo tenía cuando llegué, como todos, nos tocó trabajar en cosas que no nos gustaban y en donde no nos, o sea, recibíamos un trato y un pago muy por debajo de lo que deberíamos recibir. Pero con el tiempo fui aprendiendo. Obviamente llegué y era muy ignorante en cuanto a esas cosas, no sabía nada de acá. Fui aprendiendo y gracias a Dios fui escalando, escalando y así fue aprendiendo y de verdad que me siento muy bien con lo que he logrado ahorita. ¿Y tú? ¿Cómo fue tu caso? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de En emigrar? mi caso, sí fue planificado. Fui para Estados Unidos por primera vez para hacer un programa de au pair. Para los que no conocen, es un programa de intercambio cultural en donde vas a ir a cuidar niños, vas a vivir con una familia que te va a hospedar, te va a dar la casa, te va a dar la comida, te va a pagar cierta cantidad de, pues, de dinero por lo que trabajes y a cambio pues vas a cuidar a los niños y te van a dar otros beneficios, pero bueno, esto no siempre es igual para todas las niñas. ¿Por qué me decidí ir en este programa? Bueno, yo recién había terminado mi carrera universitaria y en ese momento tenía ganas de irme a explorar, a hacer algo distinto, quería mejorar mi inglés y pues esta fue una opción económica y cómoda, ya que pues iba a vivir con una familia que me iba a dar todo. Durante todo ese tiempo, que fue, bueno, un año y 8 meses más o menos, tuve dos familias que me acogieron súper bien y tuve una muy bonita experiencia con ambos. Al inicio, pues solo iba a quedarme por unos meses, pero luego conocí a otra familia y también me cogió la pandemia durante ese tiempo. Entonces, digamos que me obligó a quedarme por más del año que tenía planeado. En general, podría decir que mi experiencia viviendo en Estados Unidos fue increíble. Soy una persona diferente ahora, mucho más madura, independiente y consciente de que hay muchas y mejores oportunidades allá afuera. También aprendí a valorar mucho más a mi familia, a compartir tiempo con mi gente. Ya sabemos que los latinos en ese aspecto somos más cercanos y pues la cultura americana es diferente. Entonces, esto al principio pues me dio duro, sin embargo a la final me acostumbré porque conocí amigos como tú que me hicieron sentir como en casa y pues también ayudó mucho que la relación con mis host families pues fue muy buena. Entonces ellos se convirtieron en mi familia y literal pues me acogieron como su hija foránea. Si tú no te sientes bien en donde vas a trabajar y vas a vivir, pues no vas a tener una buena experiencia. Sí, totalmente. Te llevó a replantearte, a querer cambiar quizás todo lo que tú tenías planificado para tu vida por algo diferente. Sí, creo que, bueno, en el inicio, cuando me fui por primera vez, yo quería aprender no solo pues la cultura como tal, sino ver más allá en otro país con más personas qué me podía ofrecer este nuevo lugar. Digamos que la cultura americana tiene bastantes características típicas. Diría que, bueno, tanto positivas como negativas, como en todo. Algo que no me gustó fue que la gente allá vive demasiado acelerada y no son... Ahora soy así. Gracias. Gracias Estados Unidos de América. Bueno, siento que la gente va a 1000 por hora y siempre han sido educados en la cultura del hacer y hacer y no tienen tiempo para no hacer nada. Siempre vemos, por ejemplo, o bueno, yo me di cuenta mucho que las familias, pues obviamente estaba rodeada de muchas personas que trabajaban, tenían trabajos bastante busy y que no les queda tiempo para cuidar a sus hijos, por eso necesitaban buscar personas de afuera para que les ayudaran con esto. Creo que es algo que yo no querría para mi familia, por ejemplo, en un futuro muy lejano. Eh, Ellos a veces no pueden estar presentes para momentos importantes y eso la verdad me parece a mí como bastante pues complicado y no me gusta, es algo que no me gusta de como tal de la cultura americana. Pero al mismo tiempo, algo positivo es ver
cómo hay tantas oportunidades y cómo puedes llegar a tener un estilo de vida el cual te ofrezca calidad y obviamente al ver como todas estas opciones y uno darse cuenta que en el país de uno tal vez no las hay, pues uno le queda gustando. Entonces, en mi caso, si a mí me dijeran, te hubiese gustado quedarte en Estados Unidos a vivir, sí, lo hubiese hecho. Incluso lo intenté, pero esto va para otro capítulo. Claro que uno a la final como que se inmersa tanto que le termina gustando, cosa que nunca imaginé en un principio que me iba a terminar gustando. Por ese mismo hecho que les había mencionado de que era mucho estrés y mucho acelere y pues yo no era una persona así. Pero bueno, en resumen, quería mejorar mis oportunidades para tener una vida a futuro de mejor calidad y empezar otra vez en otro país a estudiar algo que no había estudiado y quería cambiar mi carrera totalmente y volver a empezar desde cero. Esa era mi idea, mi plan. Y eso del entorno yo creo que es muy importante en todo, o sea, no solamente en lo laboral, sino donde vas a vivir. Es muy importante como que hacer relaciones, o sea, establecer conexiones y hacer amistad con personas que realmente estén ahí para ti, con las que puedas contar, porque emigrar yo lo defino como un mini despecho. No es, o sea, es algo que es un proceso duro, duro. Y el proceso de adaptación no fue tan fácil para mí. Y el tema de tener a personas a tu alrededor que te apoyan y que están para ti ahí y que sabes, una persona, por lo menos que te escuche cuando llegues a casa en la noche, es muy importante. ¿Y qué mensaje le dejarías a las personas que están pensando emigrar o están en proceso de hacerlo? Bueno, les diría dos cosas. Con esta experiencia, lo primero que aprendí fue que si estás considerando iniciar una aventura nueva, algo fuera de tu zona de confort, como lo es irte a un país diferente, con una cultura, un lenguaje, costumbres diferentes, etcétera, hazlo, atrévete. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no te guste y te devuelve, pero que si te guste y te quedes, que te cases, por ejemplo. Y pues así, obviamente este es repleto de miedo, que obviamente el miedo lo vas a tener ahí respirándote en la nuca. Una vez escuché algo sobre esta emoción y me quedó resonando y decía que no dejes que el miedo detrás tuyo porque algún día te va a alcanzar, ni tampoco camines detrás de él porque lo tendrás como un obstáculo enfrente para avanzar y alcanzar eso que quieres. Entonces mejor vas a coger ese miedo de la mano y lo vas a jalar contigo y vas a caminar hacia adelante para después demostrarte a ti mismo que puedes lograr eso que querías sin importar que el miedo pues siempre estuvo ahí. Ok. Y el segundo consejo que les diría es que obviamente vas a tener días donde te vas a cuestionar el por qué estás allí, donde solo vas a querer recibir un abrazo de alguien de tu familia, donde vas a querer ver a alguien que extrañas mucho y no vas a poder. O quizás quieres comer esa comida favorita que solo la hay en tu ciudad. Por lo menos yo extrañaba mucho la comida aquí. Porque bien golosa que soy. Bueno, y entonces vas a querer botarlo todo y salir corriendo. Y sobre todo esto me pasaba mucho en las épocas de invierno, en donde más se siente uno como depre. Uy, el invierno es es deprimente, pero bueno. Confirmo. Pero bueno, solo te puedo decir que no pasa nada, que obviamente todas estas emociones son algo temporal, son normales, que no se sienten tan cool, pero que se te van a pasar. Entonces mejor piensa en esas razones que te han llevado ahí y lo lejos que has llegado con lo que has aprendido y logrado. Porque un día vas a mirar atrás y recordarás esas experiencias, tanto las buenas como las malas, y te harán sonreír y estar orgulloso de ti. Y pues aprovecha, o sea, yo le diría a mi yo de hace unos años que viaje, que explore lugares, que conozca personas, que deje la pereza
de ir a buscar a gente nueva y hacer eso que siempre has querido hacer. No te quedes con las ganas de nada. Creo que ese es mi mantra. Creo que ese mantra lo adquirí allá, de que te das cuenta después que el tiempo se pasa volando y en menos de nada te han pasado los mejores meses o años. ¿Y tú qué consejo nos darías? Yo diría que sea que decidan hacer y a donde decidan emigrar, háganlo con una mente abierta a todo, a aprender cosas nuevas y a desaprender cosas viejas. Porque en mi experiencia personal, si algo me ha enseñado todo esto, es que muchas de las cosas que se nos han inculcado socialmente o familiarmente también hablando, son cosas que están diseñadas para un mundo que ya no existe. Y la sociedad y el mundo actual siempre está en constantes cambios y el no cambiar es sinónimo de quedarse estancado. Cuando una persona te dice, ojalá nunca cambies, no, ¿por qué? Sí, cambia, equivócate, dale, vuélvelo a intentar, no te gustó, lograste lo que siempre quisiste y cuando lo lograste te diste cuenta que ya no lo querías, está bien, no pasa nada. Empieza de cero con alguna otra cosa, nunca sabes qué te puede terminar gustando y nunca es tarde para descubrir lo que realmente te gusta y yo creo que eso es algo que a veces te da duro. La realidad a veces como que mierda, yo pensé que quería esto, pero no me siento bien con esto. No pasa nada. Y yo creo que es importante eso. O sea, si un consejo que yo le daría a alguien es ese. O sea, mantén tu mente abierta y no te tomes nada personal en cuanto a lo laboral, en cuanto a tu entorno, porque por lo menos aquí en la ciudad de Nueva York convergen muchísimas culturas y personas de distintas nacionalidades y de distintas partes del mundo. Y no todo el mundo tiene las mismas costumbres, ni culturalmente son iguales. Quizás para mí una palabra puede ser ofensiva y para otra persona es como muy normal. Pasa mucho con los colombianos y los venezolanos o en general con los latinos, que a pesar de que hablamos el mismo idioma, hablamos español, hay términos y hay palabras que para unas personas es ofensivo, pero que para otros es totalmente normal. Entonces, eso, o sea, no tomarte nada personal y tratar de mantener una mente abierta a aprender cosas nuevas y a desaprender viejos patrones y conductas que no te aportan nada, porque vives en un mundo diferente. Creo que se lo recomendaría mucho a esas personas que en este momento se sienten un poco perdidos, de que de pronto se cuestionan como, pero ¿cómo yo voy a empezar una nueva carrera? ¿Cómo me voy a poner a hacer algo totalmente diferente a lo que estudié? Entonces, si tienes la opción de irte a vivir esta experiencia, hazlo, que créeme que te va a dar mucho tiempo para darte cuenta de cosas de pronto que no sabías que te gustaban y allá encuentras ese gusto por ellas y te decides a iniciar a hacerlas por fin. Es más, para muestra un botón, estudié comercio internacional y actualmente trabajo como asistente legal. Nunca me interesó el área de las leyes, pero irónicamente, desde que llegué acá, fue el área en la que conseguí trabajo, en donde se me dio la oportunidad de crecer y ya tengo 4 años trabajando como asistente legal y pues me terminó gustando realmente. Entonces siempre es bueno probar cosas nuevas, dejar los miedos atrás, como bien decía Ale, y hacerlo. Así estés temblando del miedo, atrévete, hazlo. Ve y mete la pata. Equivócate, sin miedo. Ve y salta el charquito y si algo, pues te quedas y si no, te vuelves. No pasa nada. Nos encantaría seguir escuchando otras historias de procesos de emigración, incluso en otros países. Tenemos varias respuestas.
que recibimos en un box de preguntas que dejamos por el Instagram del podcast. Que si ellos Entre nos ellas, han seguido, vayan y nos siguen ya mismo. exacto. @un parche entre panas. Entre las respuestas al box de preguntas que dejamos por Instagram, tenemos unas cuantas, pero las más interesantes son: ¿cuál fue tu mejor momento o experiencia y aquel no tan cool? Supongo que migrando. ¿Vale? Bueno, mi no tan cool experiencia, me acuerdo que fue recién llegué, que tuve que ir a la corte porque me pusieron un ticket. Soy bien, tú sabes, ¿no? Bien, bien maluca para manejar. Y me tocó deprimir para ir en esos meses a la corte. Imaginen, estaba cagada del susto, ni siquiera sabía inglés en ese momento. Pero bueno, esa fue mi peor experiencia. Luego, mi mejor experiencia, creo que no podría decir que solo una, la resumiría en todos los fines de semana que me iba a Nueva York. Porque siempre había algo por hacer. Y en sí, todos los lugares que conocí, las personas que conocí, todo eso creo que es lo más valioso, porque no importa como el destino como tal a donde vayas, sino lo que hagas y las personas que conozcas con las que compartas estos momentos. ¡Ay, qué cursi! ¿Y qué fue lo más difícil de emigrar para ti? Como tú decías, el desapegarse a uno como de viejas costumbres, de cosas que pues en el país de uno eran como algo normal y empezar a vivir un estilo de vida diferente. Creo que eso fue lo más complejo. ¿Y el tuyo? Lo más difícil de emigrar para mí fue eso, tener que dejarlo todo atrás. O sea, yo en Venezuela dejé mi casa, mi gente, mi vida, un amor también. Mm, Sí, fue complicado, eso ya estaba para otro capítulo. Sí, dejar atrás todo eso y hacerme la idea de que esta era mi nueva vida. creo que también una de las cosas más complejas cuando uno emigra es las fechas especiales, como de que las navidades, los fines de año, los cumpleaños, Uy, sí. que siempre vas a estar presente por medio de una llamada y no presente en persona. Y después Uy, sí. llorar después de colgar, creo que es lo más complejo. Y querer ir como a ver a alguien y que no puedas. Uy, sí, en lo personal, o sea, esas fechas, esas festividades, Navidad, Año Nuevo y mi cumpleaños son tres momentos que a mí me dan en la madre estar aquí. O sea, y lo irónico, o sea, lo más irónico de todo es que yo sé que de pasar algunas de esas fechas en Venezuela, de donde soy, no sería lo mismo, porque mucha de la gente con la que yo fui feliz en esos momentos en Venezuela también emigró. Entonces, es más de lo que tú estabas diciendo, que muchas veces no es el lugar, sino las personas con las que tú estás, lo que hacen que sea un momento especial. Entonces, hacerse la idea de que eso ya es un recuerdo y que no va a volver a pasar, que quizás vuelva a pasar de otra manera, mejor o con otras personas, entender eso es un proceso. Un proceso mediante el cual. El proceso es muy proceso. Bueno, amigos, espero que les haya gustado nuestro episodio. Creo que es un tema que tiene muchas cosas por hablar. Espero que hayamos tocado como las partes más sensibles e importantes. Y nos gustaría, si alguno tiene alguna historia por compartir viviendo en otro país y que quieran hablar al respecto, están súper bienvenidos. Solo envíenos un mensaje. Esperamos que haya servido de inspiración para alguien que esté pasando por un momento o esté planificando emigrar. Y pues nada, que nuestra historia les sirva de motivación y, Y si y que sigan adelante. Y si estás pasando por un proceso en donde tienes que esperar que te den la respuesta
te diría que con toda pa'lante, no te rindas y no olvides el por qué estás ahí y todo por lo que has pasado para llegar a donde estás y lo que has logrado. Entonces te abrazamos desde la distancia y tú puedes. Sí, sí se puede, sí se puede. Bye, amiguitos. Esperen nuestro próximo parchecito. Coming soon. Vamos a dejar un box de preguntas en nuestra cuenta de Instagram para que nos compartan sus experiencias y además nos dejen temas de los que les gustaría que habláramos en el próximo paso. Bye, bye. Chao, chao.